¿Qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente al curso de neurología. El día de hoy vamos a ver la lección de historia clínica neurológica. ¿Para qué sirve la historia clínica neurológica? Bueno, pues entre otras cosas es fundamental para definir los síntomas cardinales. Enseguida, para poder definir el cuadro clínico. Y por otra parte, una vez que se regresa a la herramienta para poder realizar el diagnóstico diferencial. La historia clínica tiene diversos componentes. Ya he comentado en clases previas que uno de los más importantes es la relevancia, la acuciosidad y la capacidad de descripción con la que hagamos el padecimiento actual. Además, existen algunos datos fundamentales en la ficha de identificación, en los antecedentes personales, a veces los encontramos en el interrogatorio por aparatos y sistemas, por supuesto procedemos a una exploración física y finalmente una progresión diagnóstica. En relación con el padecimiento actual, que es una de las partes más importantes de la historia clínica, que no es otra cosa la historia clínica neurológica que una adaptación con fines de encontrar y diagnosticar y tratar enfermedades neurológicas a la historia clínica convencional. Por ejemplo, el padecimiento actual debemos definirlo en función de su fecha de inicio. A partir de cuándo comenzaron los primeros síntomas y sobre todo el primer síntoma de la enfermedad. Algunos pacientes refieren padecimientos actuales posteriores al inicio real de los síntomas. Entonces, una vez que definimos un síntoma inicial, hay que preguntar, bueno, ¿y antes de este síntoma inicial existían otras alteraciones? Si el paciente dice que sí, regresamos a estas alteraciones y le preguntamos, ante estas alteraciones, ¿el padecimiento comenzó o antes de estas alteraciones hubo otras alteraciones? De tal suerte que nosotros caminamos hacia la alteración inicial. El tiempo de evolución es importante. También el modo de inicio puede ser abrupto, gradual, en brotes, etc. Hay que hacer una semiología de los síntomas cardinales, por ejemplo, su tiempo de duración, su intensidad, sus acompañantes, sus atenuantes, sus desencadenantes, etc. Caso importante, por ejemplo, el diagnóstico de la cefalea se basa fundamentalmente en interrogatorio. Entonces, utilizamos la localización, la intensidad, el inicio, si se presenta o no durante el sueño, las irradiaciones, los atenuantes, los agravantes. Por ejemplo, una cefalea secundaria puede agravar con el esfuerzo físico, a veces también la migraña. Por supuesto, el ritmo y la periodicidad. Hay síntomas que van y vienen, que tienen un determinado momento de aparición en el año, por ejemplo, las cefaleas trigémino-autonómicas tipo la cefalalgia en racimos, o bien el ritmo en el que se presentan. Son, por ejemplo, cefaleas en ataques, o son episodios únicos que duran minutos, horas o días. A veces también el historial de aparición de los síntomas es fundamental. Esto es frecuente encontrarlo en cefalea asociada a vértigo. Hay cefaleas que tienen una cualidad de variante basilar de la migraña en donde el vértigo solo aparece con la cefalea. Sin embargo, existen otros pacientes, lo cual es mucho más común, en donde se refiere además de vértigo cefalea, pero esto no tiene una relación temporal. Entonces, definir el momento de aparición de los síntomas es importante. Algunas veces el orden de aparición de los síntomas nos da el cuadro clínico. Por ejemplo, la migraña comienza si es que tiene aura con manifestaciones visuales y sensitivas y posteriormente el dolor de cabeza. En contraste, una persona que tiene infarto cerebral comienza con un dolor de cabeza también similar al de la migraña, agudo, de características vasculares, y posterior a ello sobrevienen las alteraciones neurológicas que suelen ser permanentes, más que reversibles en una migraña, por ejemplo. En resumen, tenemos que ser acuciosos y buscar describir correctamente la sintomatología. Vuelvo a recalcar que la temporalidad
la secuencia de síntomas y la semiología del síntoma cardinal son muy importantes en el padecimiento actual. Y yo recomiendo iniciar con el padecimiento actual porque es la parte de la historia clínica neurológica que más datos aporta. Posterior a ello hacemos un interrogatorio por aparatos y sistemas. Yo les recomiendo tener ya una referencia escrita, electrónica o física para hacer un interrogatorio por aparatos y sistemas, pasando por los síntomas generales, así como el resto de los órganos, aparatos y sistemas. De tal suerte que estaríamos apelando en ese caso al método exhaustivo, que es el método que yo les recomiendo utilizar inicialmente cuando empiezan a hacer historias clínicas neurológicas hasta que lo dominen a la perfección. De lo contrario, hay que continuar con el método exhaustivo y de esta manera pueden adquirir muchas habilidades en el interrogatorio. Los aspectos más importantes de una historia clínica son dos. Les comentaba que el interrogatorio es lo más importante, entonces viene la historia clínica neurológica enfocada a los antecedentes, así como la exploración, que se divide en exploración física general y exploración física neurológica. ¿Qué datos deberíamos agregar a la historia clínica convencional para identificar enfermedades neurológicas? La lateralidad manual. Comentamos que las personas diestras y buena parte de los zurdos, aproximadamente el 30% de los zurdos, tienen una lateralidad manual, tienen una dominancia del lenguaje en las zonas operculares frontotemporales izquierdas. Entonces, habitualmente la lateralidad manual te habla de dónde está la dominancia del lenguaje. Y esto es importante para tomar decisiones, por ejemplo, en el caso de pacientes que se van a someter a cirugía del hemisferio izquierdo, o bien reconocer dónde puede estar la dominancia hemisférica del lenguaje en el caso de los pacientes que presentan afasia o la posibilidad de que esto se presente ante una lesión adquirida. La escolaridad es fundamental en neurología ya que muchos pacientes dejan de acudir a la escuela, pero también es importante recalcar que lo hace por diferentes motivos. Por ejemplo, hay que verificar si el motivo de abandono escolar fue porque el paciente tuvo problemas en la cognición, o sea, no entiende bien, no atiende bien, tiene problemas para ejecutar o comprender, entonces tiene un mal aprovechamiento. Por otra parte, puede ser que el paciente tenga alteraciones psiquiátricas de la personalidad, autismo, otro tipo de trastornos del neurodesarrollo que permitan una mala conducta. Esto generalmente se evidencia en la pregunta, bueno, el paciente durante su etapa escolar tuvo o tiene problemas con sus compañeros o con los profesores y de esta manera indagamos esa posibilidad. Por otra parte, recordar que muchas generaciones previas a nosotros en México tenían que abandonar la escuela por motivos socioeconómicos para convertirse en sustento de su familia, por lo cual pues este antecedente pierde relevancia cuando nos avisan que se debió el abandono escolar a motivos socioeconómicos. Sin embargo, la poca escolaridad, sabemos, está relacionada en etapas del adulto mayor con demencia. La etnia, si es que procede, la mayoría de mexicanos somos mestizos, sin embargo, existen personas de ascendencia caucásica o de ascendencia oriental o bien afroamericanos o africanos, lo cual puede tener cierta relación con enfermedades neurológicas. Por ejemplo, los caucásicos tienen más esclerosis múltiple. Los hispanos y los africanos están más asociados con enfermedades cardiovasculares. Cuando los hispanos y los africanos tienen enfermedades autoinmunes desmielinizantes del sistema nervioso central, suele haber más variantes. Por ejemplo, presentan más enfermedad de Vic que los caucásicos como diagnóstico diferencial en esclerosis múltiple, o bien cuando tienen estas enfermedades, estas son más severas. También, por ejemplo, las personas de ascendencia oriental tienen una tendencia mayor a ciertos tipos de cánceres con repercusión neurológica, por ejemplo, el cáncer gástrico, que es
suele producir trombofilias y síndromes paraneoplásicos, y también está fuertemente asociado el rasgo oriental a enfermedad vascular cerebral de origen genético. La fecha de nacimiento, bueno, ustedes saben que los pacientes cambian en edad y es más preciso utilizar la fecha de nacimiento en los registros de información que la edad como tal tomada de la historia clínica, por el tiempo en que se puede revisar, que es después o mucho después del momento en el que el paciente refirió su edad. Entonces la fecha de nacimiento es más útil para los sistemas de registro y de esta manera determinar la edad del paciente y por lo tanto el grupo de riesgo. Por ejemplo, los pacientes adultos jóvenes tienen tendencia a presentar mayor cantidad de cefalias primarias que la edad pediátrica o el adulto mayor. Por ejemplo, una mujer entre los 20 y 40 años sin antecedentes patológicos tiene riesgo mayor de desarrollar esclerosis múltiple. Por ejemplo, un adulto mayor tiene más riesgo de desarrollar enfermedad vascular cerebral o demencia. Y hay diversos ejemplos. Dentro de los antecedentes heredofamiliares es importante indagar sobre rasgos de infecciones específicas, por ejemplo, tuberculosis o fimosis, sífilis o lues, los antecedentes de infección reciente o relevante que pueden estar asociados a la aparición de enfermedades neurológicas de origen infeccioso, también los antecedentes psiquiátricos. Recordemos que algunas enfermedades psiquiátricas son básicamente neuropsiquiátricas como la esquizofrenia, o que otras enfermedades pueden confundir los diagnósticos neurológicos, por ejemplo, pacientes con antecedentes de trastornos de la personalidad, ansiedad o depresión. Otros antecedentes muy importantes son los epilépticos. Hay epilepsias que son de origen genético o que favorecen predisposición genética. Otros pacientes tienen problemas de fármaco-refractariedad, es decir, no responden bien a los anticomisables cuando tienen antecedentes heredofamiliares de epilepsia. Los antecedentes genéticos, hemos comentado que hay síndromes genéticos específicos que cursan con alteración neurológica y esto puede ser transmisible. La enfermedad de Alzheimer o el Parkinson habitualmente son enfermedades del adulto joven y adulto mayor, sobre todo del adulto mayor, que no son hereditarias, sino que son esporádicas, están más asociadas a la edad y su causa exacta no se conoce, aunque se pueden asociar, sobre todo Alzheimer, a ciertos factores de riesgo cardiovascular. Sin embargo, su causa no se conoce y cuando tenemos en la familia Alzheimer o Parkinson, en uno o más casos que se ha presentado antes de los 65 años, pues podemos sospechar causas genéticas de estas enfermedades. Por supuesto, los neoplásicos, ya que, bueno, pues se pueden expresar en generaciones posteriores también. Dentro de los antecedentes personales no patológicos es muy importante determinar la exposición laboral o la exposición a tóxicos y contaminantes ambientales. Hay regiones que son corredores industriales, por ejemplo, la zona de Toluca, en donde la exposición a tóxicos y contaminantes ambientales puede favorecer deterioro cognitivo tóxico, puede favorecer intoxicaciones agudas, puede favorecer neuropatía periférica de origen tóxico. La exposición laboral a humos, polvos o componentes ambientales da lesiones directas sobre el sistema nervioso o bien puede favorecer lesiones en otros órganos que finalmente repercutan en el sistema nervioso. Algunos de los ejemplos, por ejemplo, las concentraciones de plomo. Se sabe que algunos componentes ambientales favorecen demencia de una manera muy consistente. Las vacunas recientes pueden ser un dato muy relevante en un padecimiento neurológico que fue precedido en los últimos meses o semanas de una vacuna. Caso específico del síndrome de Guillain-Barré o de un tipo de enfermedad desmielinizante aguda que ocurre con frecuencia en niños y adolescentes, que es la encefalomielitis diseminada aguda. Es un trastorno desmielinizante agudo del sistema nervioso central que afecta el tallo cerebral, diencéfalo y subcorteza. Y que, bueno, estos síndromes con frecuencia se relacionan a vacunación por toxoide tetánico diftérico, vacunación por influenza, triple viral, etcétera, etcétera. Los pasatiempos, a veces el tipo de actividad que tiene la persona lo predispone a ciertas alteraciones neurológicas. Por ejemplo,
las personas que se dedican a utilizar con fines artísticos ciertas tinturas o que se dedican a la imprenta pueden relacionar enfermedades tóxico-neurológicas. La presencia de fauna nociva, como puede ser insectos, roedores, mosquitos, pues también puede tener repercusión neurológica, lo sabemos, esto se relaciona con enfermedades propias de ciertas regiones o neurología tropical. Las mascotas, bueno, a veces ciertas mascotas pueden favorecer enfermedades del sistema nervioso central en pacientes inmunocomprometidos o en pacientes inmunocompetentes, por ejemplo, toxoplasmosis cerebral en VIH-Sida o algunos tipos de neuroinfección en personas inmunocompetentes con exposición a ciertos animales como mascota. Los viajes recientes pues, tienen que ver también con la presencia de infecciones, sobre todo infecciones emergentes, como puede ser la encefalitis del Nilo Occidental, la encefalitis de San Luis, la encefalitis equina, o bien esto que estamos viviendo, que es el SARS-CoV-2. La disposición de excretas y en general los hábitos dietéticos, así como la alimentación, pueden tener mucho que ver con enfermedades neurológicas. En la alimentación, la hipovitaminosis es causa de enfermedades del sistema nervioso central, con deterioro cognitivo, síndrome cerebeloso, ataxia, paraparesia espástica, por ejemplo, en el caso de la deficiencia de vitamina B12, o bien las avitaminosis son una causa frecuente en nuestro medio de neuropatía. Entonces, a veces la sola represión de las vitaminas con uso de suplementos puede mejorar ciertas neuropatías o ciertas manifestaciones neuropáticas como parestesias o dolor neuropático. Entre los antecedentes personales patológicos cobra mucha relevancia el trauma craneoencefálico. El trauma, por supuesto, puede producir daño directo, lesiones agudas que pongan en peligro la vida, puede favorecer demencia, puede favorecer enfermedad de Parkinson y Alzheimer también, puede favorecer eh, 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 epilepsia postraumática. Generalmente las crisis que aparecen 2 meses posterior al trauma craneoencefálico se asocian y son postraumáticas. Entre los 2 meses y 2 años posteriores es la ventana de mayor riesgo. Por supuesto, el trauma puede producir secuelas neurológicas y secuelas en la médula espinal por la contigüidad de la columna cervical con la cabeza. El etilismo, bueno, hay que definir intensidad. Para ello conviene utilizar algunas herramientas estandarizadas como el cuestionario CAGE. El etilismo está asociado a muchos síndromes neurológicos, por ejemplo, deterioro cognitivo, eh, atrofia cerebelosa. Ya comentamos la neuropatía por avitaminosis, que es frecuente en pacientes alcohólicos, y un síndrome característico del cual nos debemos cuidar en pacientes con etilismo, por lo cual utilizamos pocas soluciones glucosadas en urgencias, que es el síndrome de Wernicke y Korsakoff, que no es otra cosa que un cerebro que es carente de tiamina y el cual recibe soluciones glucosadas en un paciente que llega a urgencias, que tiene este antecedente, y se presentan manifestaciones tipo confusión, oftalmoparesia, ataxia en la fase aguda, así como amnesia anterógrada en la fase crónica. La fase aguda se conoce como encefalopatía de Wernicke y la fase crónica con amnesia anterógrada, aunque no es una psicosis, se conoce como psicosis de Korsakoff. Y bueno, pues se ven lesiones en ciertas zonas del sistema nervioso central, como el pedúnculo cerebeloso superior, que generaría la ataxia, el tegmento mesencefálico, que generaría la oftalmoparesia, por lesión de los núcleos de los nervios craneales, la amnesia anterógrada por lesiones en el núcleo anterior del tálamo, hemorrágicas o hemorragia de los núcleos mamilares, que es un signo radiológico muy frecuente en este síndrome, lo cual generaría amnesia anterógrada, y la confusión, bueno, por la contigüidad de las lesiones en la sustancia gris periacueductal, que forma parte del sistema reticular activador ascendente, es una alteración temprana de la conciencia como resultado de la afectación en estas áreas. Bueno, también el etilismo puede favorecer insuficiencia hepática con la consiguiente encefalopatía hepática que cursa con estigmas y datos de laboratorio de insuficiencia hepática. El tabaquismo, bueno, pues puede estar asociado a enfermedad vascular cerebral,
también a cáncer pulmonar, que es un cáncer que con frecuencia da síndromes paraneoplásicos del sistema nervioso central o periférico, así como síndrome miasténico de Eaton-Lambert. La enfermedad vascular cerebral es causa de demencia, es causa de deterioro cognitivo leve, es causa de discapacidad física y por supuesto es un factor de riesgo para que vuelva a aparecer un nuevo evento vascular cerebral. Los antecedentes neoplásicos por la afectación directa por metástasis o la invasión a meninge o la afectación a los vasos sanguíneos cerebrales, así como las enfermedades linfoproliferativas tipo leucemia y linfoma. Los antecedentes fímicos por tuberculosis. La tuberculosis puede afectar los nervios craneales, el tallo cerebral, el cerebelo, la médula espinal, las raíces espinales, el cerebro, la meninge. Entonces es una fuente importante de enfermedad eh, del sistema nervioso generada por la tuberculosis extrapulmonar, que tiene un incremento debido a la inmunosupresión dada por los pacientes con VIH-Sida. Los antecedentes dermatológicos cobran relevancia, por ejemplo, en el caso de pacientes que tienen eritema migrans en neuroborreliosis o que tienen manchas rubí en el tronco por insuficiencia hepática o que tienen livedo reticularis en vasculitis o arteritis que producen enfermedad autoinmune. Por ejemplo, la causa principal de mononeuropatía múltiple es la panarteritis nodosa, que da livedo reticularis. Mm, y bueno, la pelagra, por deficiencia de vitamina B12, que se acompaña de manifestaciones del sistema nervioso central y periférico. El lupus, que bueno, es un síndrome que puede cursar con eritema heliotropo, puede cursar con equimosis, y esta enfermedad se asocia a muchos síndromes del sistema nervioso central y periférico. El lupus es una enfermedad que puede afectar de manera diversa y puede producir casi cualquier síndrome neurológico del sistema nervioso central y periférico. Los infecciosos, por lo ya comentado, las infecciones pues, pueden ser foco de neuroinfección, infecciones por ejemplo urinaria, pulmonar, infecciones en general pueden tener tropismo hacia el sistema nervioso. Los antecedentes psiquiátricos, por lo previamente comentado, el antecedente de demencia del paciente, bueno, pues es muy importante. El parkinsonismo, que es este síndrome rígido, asinético, con rueda dentada, a veces temblor, a veces rigidez axial, cambios de postura. Los antecedentes genéticos que pueden estar relacionados con enfermedades neurológicas y los antecedentes por sífilis, que antes era una enfermedad que afectaba a la sífilis terciaria al sistema nervioso central con mucha frecuencia, es causa de demencia y también es causa de cambios pupilares, que es la famosa pupila de Argyll-Robertson, así como alteraciones mesencefálicas y en fases graves eh, eh, puede llegar a producir una encefalopatía severa e irreversible. Por supuesto, los factores de riesgo cardiovascular, la edad, el género, la dislipidemia, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, eh, entre otros, el sedentarismo, por ejemplo, también, pues favorecen enfermedad vascular cerebral y también en algunos pacientes, sobre todo los pacientes añosos, isquemia de la médula espinal. La exploración física se compone de dos cosas. Yo les pido, por favor, que cuando hagan sus notas y su descripción de pacientes neurológicos en las notas, hagan lo siguiente. Dividan siempre la exploración física general de la neurológica, porque son a veces muy distintas, y aunque hay cosas de la general que pueden pasar a la neurológica y viceversa, habitualmente los signos llegan a confundirse. Entonces es una mala práctica y no debe hacerse que el paciente neurológico tenga mezclada la exploración física general y neurológica, hay que dividirla. Entonces, en la exploración física general tenemos ciertos aspectos y en la exploración física neurológica otros aspectos semiológicos relevantes y hablaremos de esta última exploración física neurológica en la próxima clase. En el caso de la exploración física general, existen una serie de datos clínicos que nos pueden ayudar a complementar el diagnóstico. Yo había dicho previamente que no existe neurología sin medicina interna.
Entonces es importante que ustedes tomen en cuenta una exploración física general adecuada que les permita relacionar ciertos casos de patología sistémica extracerebral o extranerviosa con las enfermedades del sistema nervioso. Dentro de los rasgos de la exploración física general que vale la pena revisar, se encuentran por supuesto el hábitus exterior. A veces encontramos malformaciones craneofaciales o facies de trisomía 21, los cuales nos ayudan a delimitar el diagnóstico. Yendo un poco de arriba hacia abajo, en la cabeza tenemos que verificar cuáles son las principales prominencias, las eminencias frontales, parietales, el occipucio, las mastoides, y de esta manera reconocer cuáles son las prominencias normales del cráneo. Por otra parte, es importante también que nosotros reconozcamos la presencia de exostosis o endostosis, que a veces tienen que ver con tumores craneales o bien con lesiones adquiridas o congénitas. La implantación del cabello y su coloración nos permite a veces asociar patología dermatológica con enfermedades neurológicas o bien datos de desnutrición por cabello decolorado o quebradizo. La presencia de pulsos periféricos en cuanto a su intensidad, su ritmo o su ausencia nos permite delimitar enfermedades vasculares periféricas que están asociadas a enfermedad vascular cerebral. Los pulsos que debemos verificar son los temporales, los carotídeos, los faciales, los braquiales, los cubitales, los radiales, los de la tabaquera anatómica, los femorales, los popliteos y los pedios. De tal suerte que algunas ausencias de pulso o cambios en el ritmo nos permiten diagnosticar enfermedades. Por ejemplo, un pulso arrítmico está fuertemente asociado a un precordio arrítmico, que es un dato de fibrilación auricular junto con la plétora yugular y la disociación del pulso entre el primero y el segundo, entre el primer ruido cardíaco y la aparición del mismo. El primer ruido cardíaco está relacionado con el inicio de la sístole y posterior a este primer ruido debe haber el pulso. Si esta disociación ocurre, o sea, pasa el primer ruido cardíaco y el pulso no necesariamente aparece, esto nos habla de precordios arrítmicos. También la ausencia unilateral de pulso nos puede auxiliar para la enfermedad vascular cerebral, por ejemplo, la ausencia de pulso carotídeo izquierdo en un paciente que tiene amaurosis por isquemia de la oftálmica y un síndrome piramidal derecho por lesiones relacionadas con la circulación carotídea. Por ejemplo, en disección de la arteria carótida o bien en enfermedad carotidia extracraneal. La primera, la disección, ocurre en pacientes jóvenes. La enfermedad carotidia extracraneal ocurre en pacientes adultos mayores, añosos, con antecedentes cardiovasculares y tabaquismo. A veces la diferencia de pulsos entre una extremidad y la otra nos orienta a trastornos congénitos, por ejemplo, la presencia de coartación aórtica que está relacionada con infartos de la médula espinal, o bien a veces la arteritis de Takayasu, que tiene manifestaciones en los pulsos carotídeos, se relaciona con enfermedad vascular cerebral. Por otra parte, la presencia de alteraciones en los ojos, como puede ser exoftalmos con retracción de los párpados y ojo rojo en el caso de la oftalmopatía de Graves, los cambios en la cavidad nasal con coloración oscura o verdosa en el caso de las mucormicosis rinocerebrales, las fases de trisomía 21 o el epicanto o el pabellón auricular de baja implantación que pueden estar asociados a malformaciones craneofaciales y por tanto también a alteraciones del sistema nervioso central, como veíamos en la clase de embriología. La presencia de Muget o candidosis oral puede estar asociada también a neuroinfección, la presencia de edentulia, a abscesos odontogénicos que dan lugar a abscesos cerebrales.
Si nos vamos un poco a cuello, la presencia de bocio puede asociarse con oftalmoparesia, que a veces se confunde con lesiones de nervios canales y se trata de una oftalmopatía por proliferación de tejido en el caso de la enfermedad de Graves. O bien, a veces hay bocios difusos multinodulares que se pueden asociar a tiroiditis subaguda con anticuerpos antitiroideos que producen encefalopatía, conocida como encefalopatía de Hashimoto. El bocio se puede asociar a hipotiroidismo, que es un síndrome que frecuentemente altera el sistema nervioso, por ejemplo, produce lentitud en la relajación de los reflejos osteotendinosos, puede producir demencia rápidamente progresiva, que es reversible si se trata a tiempo, dentro de las primeras semanas o meses. Puede producir neuropatía periférica, puede producir astenia. La tiroides es importante. Por otra parte, la presencia de linfadenomegalias en zonas retrocervicales, supraclaviculares, infraclaviculares, axilares, inguinales, epitrocleares, puede estar asociada a enfermedades linfoproliferativas como leucemia o linfoma que tienen repercusión en el sistema nervioso. También la presencia de tuberculosis o bien la presencia de VIH-Sida, todo lo cual puede asociarse a enfermedad neurológica. Dentro del tórax, bueno, pues la presencia de síndromes pleuropulmonares, por ejemplo, los asociados a cáncer, las sibilancias del paciente con bronquitis crónica o asma, que pueden estar asociadas a periodos de deterioro de conciencia por retención aguda de CO2, el cáncer pulmonar como síndrome de consolidación, que puede estar asociado a bueno, síndrome de Eaton-Lambert, síndromes paraneoplásicos, metástasis únicas sangrantes en el encéfalo, encefalitis límbica paraneoplásica, que es una encefalitis de zonas del rinencéfalo, que da cambios de conducta, cambios de alteraciones de la personalidad y problemas de memoria. La presencia de patología cardíaca también es muy importante, un precordio arrítmico, completura yugular, disociación del primer ruido cardíaco y el pulso y un pulso arrítmico son datos frecuentes de fibrilación auricular como causa importante de enfermedad vascular cerebral habitualmente extensa, grave en pacientes adultos mayores. Por supuesto, las miocarditis, que a veces son causa de enfermedad vascular cerebral con miocardiopatía. Hay que verificar, por supuesto, el área de auscultación cardíaca, el choque del ápex cardíaco, si es que está más allá del quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, pues puede asociar, por supuesto, patología embólica cerebral. La presencia de un tercer o cuarto ruido cardíaco, por supuesto, también está asociado a falla cardíaca o alteraciones estructurales cardíacas. La palpación de la columna es muy importante, ya que a veces el dolor puede ser muscular al momento de palpar la zona de las apófisis espinosas o los músculos paravertebrales y te habla de alteraciones en el alineamiento de las vértebras, que puede tener una repercusión en nervios raquídeos o en la médula espinal. El movimiento del cuello hacia atrás, hacia adelante, hacia los lados, hacer un poco de peso sobre la cabeza o levantar un poco la cabeza de la zona cervical, poniendo las manos sobre las mastoides y la mandíbula. Si esto produce dolor, pues nos habla de radiculopatía. Algunas veces el tono del cuello está incrementado por espondiloartrosis, por contracturas cervicales que asocian patología cervical con repercusión espinal o raquídea. O bien la presencia de rueda dentada en el cuello pues nos ayudan a pensar en cambios del tono por parkinsonismo o bien lo previo por patología cervical. En el caso de las extremidades, bueno, pues algunas malformaciones articulares, por ejemplo, las malformaciones características de la artritis reumatoide, que puede asociar enfermedad vascular cerebral, la presencia de
alteraciones dérmicas, de las cuales ya comenté, la presencia de fenómeno de Raynaud en algunas enfermedades autoinmunes, que pueden cursar con trombofilia o lesión directa sobre el parénquima cerebral, la trombofilia como causa de EBC. Y bueno, diversos tipos de alteraciones en las extremidades que podemos llegar a evidenciar. La presencia de alteraciones abdominales, por ejemplo, manchas rubí, por ejemplo, circulación colateral o periumbilical, o en las zonas superiores e inferiores del abdomen, como resultado de la circulación colateral ácidos o de las ilíacas, en hipertensión portal, insuficiencia hepática, o bien la presencia de puntos pancreáticos en pacientes con respuesta inflamatoria sistémica como causa de deterioro de conciencia, o bien la presencia de un globo vesical que a veces indica lesiones en la médula espinal cervical, y bueno, la peristalsis reducida en algunos síndromes agudos, por ejemplo, Guillain-Barré, o crónicos, por ejemplo, enfermedad de Parkinson. A veces la presencia de puntos ureterales o jordanos como manifestación eh, eh, críptica o poco evidenciable de urosepsis como causa de deterioro cognitivo, de neuroinfección, etcétera. A veces los cambios de las faneras, por ejemplo las uñas que indican onicomicosis, que a veces puede tener una expresión en el sistema nervioso cuando en pacientes inmunocomprometidos. Y bueno, las lesiones dérmicas de las cuales ya comentamos. Algunos pacientes llegan a presentar estos síndromes postflevíticos con una trombosis venosa de la pantorrilla, y estos pacientes a veces tienen comunicaciones vía el foramen oval permeable de cavidades derechas hacia cavidades izquierdas. Entonces hay pacientes que llegan a tener síndromes postflevíticos con edema, con dermatitis ocre e insuficiencia venosa en una pierna, y que además llegan a desarrollar embolismos pulmonares o bien infartos cerebrales. Los embolismos pues son esperados por el embolismo que va de la vena hacia el sistema cardiopulmonar, pero en el caso del infarto cerebral que se presenta en un paciente que tuvo eh, una trombosis venosa de la pierna, es importante descartar esto que se llama embolismo paradójico, en donde hay una comunicación de cavidades derechas con cavidades izquierdas. También la presencia de ictericia, pues sabemos que es un dato común, frecuente de insuficiencia hepática que puede cursar con encefalopatía. Bueno, una vez que nosotros hicimos el interrogatorio con historia clínica, padecimiento actual y la exploración física, pues llegamos a tener una progresión diagnóstica. Yo les recomiendo que hagan este ejercicio, de preferencia escribirlo en las notas, aunque a veces no da tiempo, pero sí que hagan el ejercicio de la progresión diagnóstica. Tenemos un diagnóstico sindromático, vamos por ejemplo a pensar que se trata de una paciente mujer entre los 20 y 40 años, que está comenzando con esclerosis múltiple y que se presenta con amaurosis de un ojo, y a la exploración encontramos un escotoma cercano al centro, es una mancha oscura cercano al centro de la visión en un ojo, que comenzó con alteraciones de la discriminación a los colores, sobre todo el verde y el rojo. Entonces, en este caso, tenemos un síndrome de neuritis óptica. Entonces, tenemos un síndrome que caracteriza una neuropatía óptica. Es el diagnóstico sindromático. El topográfico, bueno, pues sería, si encontramos que no hay alteraciones en la papila óptica en el fondo de ojo, pues probablemente sea retroocular. Entonces delimitamos que sería una de las porciones retrooculares del nervio óptico. Entonces es supratentorial, o sea, encima de la tienda del cerebelo. Es extraaxial porque no está en el sistema, no está en el encéfalo propiamente, sino en una prolongación del diencéfalo, que es el nervio óptico.
Ya después decimos en qué porción del nervio óptico se encuentra y ese es nuestro diagnóstico topográfico. Si, por ejemplo, el diagnóstico topográfico estuviera en el pedúnculo mesencefálico derecho, diríamos que es infratentorial interaxial en el pedúnculo mesencefálico derecho, afectando tales estructuras. Esto en otro ejemplo, por supuesto. En el etiopatogénico, bueno, en este caso, pues, de la mujer, pues sería un diagnóstico desmielinizante autoinmune. Y aquí es muy importante recordar que las causas de afectación neurológica se cuentan a veces con los dedos de la mano. Las hay neurodegenerativas, las hay desmielinizantes autoinmunes, las hay traumáticas, las hay infecciosas, las hay vasculares, isquémicas o hemorrágicas de pequeño, mediano o gran vaso. Las hay nutricionales, las hay tóxicas, las hay sistémico-metabólicas, em, mm, neoplásicas o paraneoplásicas por afectación directa, entre otras. Entonces, las causas de afectación del sistema nervioso pues son muy similares a las causas de afectación de otros órganos y sistemas. En este caso ponemos el diagnóstico más probable de acuerdo a la clínica y decimos que es desmielinizante autoinmune en esclerosis múltiple. Por otra parte, una persona que hizo una buena semiología y exploración física, que se trata de un clínico experto, pues tiene un diagnóstico diferencial dentro de lo neurológico que llega a una máximo dos causas extra. Por ejemplo, podríamos pensar en enfermedades de Vic u otra causa específica de neuropatía óptica. Cuando uno está comenzando, pues tiene muchos diagnósticos diferenciales porque nos hace falta experiencia y recabar más datos sustantivos para llegar al diagnóstico. Pero una persona experimentada, pues podría tener un diagnóstico diferencial de una o máximo dos causas. O a veces está pensando en una causa específica, pero con dos posibilidades etiológicas, por ejemplo, isquémico o hemorrágico. Entonces podríamos decir, el diferencial podría ser una neuropatía óptica isquémica, perdón, bueno, otro tipo de caso para ser más ilustrativo podría ser un síndrome piramidal asociado a isquemia de la cápsula interna versus una pequeña hemorragia en la cápsula interna. Tú sabes también el diferencial es de la misma causa, pero de la misma, del mismo mecanismo, o sea, por ejemplo, vascular, pero con otra etiología, por ejemplo, isquémico y hemorrágico. En lo neurológico, por ejemplo, en esta paciente mujer joven, pues no hay otras alteraciones. En un paciente con enfermedad vascular cerebral podría ser diabetes, hipertensión arterial, dislipidemia, etcétera. Y en el nosológico o integral, pues ponemos el nombre y apellido de la enfermedad. En este caso podríamos decir neuritis óptica retroocular, atribuible a síndrome clínico aislado por una resonancia positiva, con diversas lesiones desmielinizantes, y a veces pues tenemos ciertos grados de discapacidad o de alteración, los podemos poner ahí, grado tal, eh, o bien para una enfermedad determinada, calificar la discapacidad en base a esa enfermedad, por ejemplo, escala de Kurzke en esclerosis múltiple, y de esta manera ponemos nombre y apellido al diagnóstico nosológico o integral. Finalmente, y después de esto, pues emitimos un plan diagnóstico, que estudios de laboratorio o gabinete podrían ser útiles para complementar el diagnóstico. Recordemos que es más importante el ejercicio clínico que los paraclínicos. Después el plan tratamiento, o sea, qué terapia no farmacológica, farmacológica o de rehabilitación le vamos a ofrecer al paciente. Y finalmente un pronóstico que puede ser a corto, mediano o largo plazo en cuanto al tiempo, y ponemos si el compromiso es para la vida y o para la función. Entonces podríamos decir que una neuritis óptica de una enfermedad autoinmune desmielinizante incipiente, pues tratada con pulsos de metilprednisolona, el pronóstico tiende a ser bueno o regular a corto y mediano plazo, ya no a largo porque puede haber recaída de la enfermedad. Y bueno, diversos ejemplos, ¿no? Este puede ser entonces bueno o malo para la vida, o bueno o malo para la función, y especificamos a corto, mediano o largo plazo. Generalmente, como la enfermedad neurológica es
frecuentemente muy discapacitante, el pronóstico funcional suele ser regular, el pronóstico habitualmente es bueno y el pronóstico funcional suele ser regular a malo a mediano plazo. A veces a largo plazo lo determina la etiología y a corto plazo pues también la etiología. Bien, pues eso sería todo por la parte de historia clínica neurológica. Espero les sea útil para futuros casos que vayan a revisar.